¿No? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan bien, cierto? Al menos yo sí. Ah, qué bueno. Ya, vamos a terminar. Hoy, la clase anterior había quedado por ver un puro tema y le mandé el apunte nuevo, no sé si le llegó. Ya, este es el último apunte en Derecho Penal. Para la próxima clase tenemos que ver Derecho Laboral. Ya, esto es lo que nos quedó pendiente en la clase anterior respecto del juicio inmediato. Recuerda que nosotros estábamos analizando eh, la audiencia de formalización desde que el fiscal realiza la investigación preliminar administrativa hasta cuando realiza el fiscal la administración judicial, aquella investigación que se hace posterior al juicio, a la audiencia de formalización. ¿Recuerdan? Ya, entonces estamos en esta situación que el fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación, considera que tiene todos los elementos necesarios para poder probar qué cosa, qué es lo que debe probar el tribunal, o sea, el fiscal al juez de garantía. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, ¿qué es lo que tiene que probar el fiscal al juez de garantía? La culpabilidad del culpable. La culpabilidad del culpable, hay como un pleonasmo ahí. Pero antes que eso, Primero que todo, el fiscal tiene que esclarecer los hechos. ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El fiscal tiene que, bueno, al esclarecer los hechos, el fiscal debe probar dos situaciones. Primero, que esos hechos constituyen ¿qué cosa? Un delito. Que constituyen delito. Entonces, lo primero el fiscal lo primero que tiene que probar, que esclarecer los Existencia del hechos, delito. probar uno de esos, y claro, una existencia de un delito. Después de que el fiscal acredita que hay una existencia de un delito, que es lo que tiene que acreditar, El culpable. antes que eso, tiene que establecer que efectivamente ese delito no esté, la acción no esté Prescrito. sino que la acción esté vigente, ¿cierto? Claro, entonces, estos hechos constituyen delitos, estos delitos están vigentes, en la acción penal se encuentra vigente, y además ahora tiene que acreditar la participación de terceros en la comisión de ese delito. Y en esa participación de terceros que tiene que acreditar cuál es el intercrímenes, cómo fue la participación que realizaron las personas. La participación punible de una persona en un delito puede ser de tres formas. Puede ser en carácter de, Cómplice, encubridor, autor. perfecto, puede ser autor, cómplice o encubridor. ¿Ya? Entonces tiene que acreditar eso. Supongamos que llega a la audiencia de formalización, y en la audiencia, recuerde que cuando el fiscal llega a la audiencia de formalización, ¿tiene prueba o no tiene prueba?
No tiene pruebas. Tiene pruebas. Sí, pues sí tiene pruebas, pero esas pruebas no tienen carácter probatorio porque todavía no se ofrecen en el juicio. Él está teniendo, cuando llega a la audiencia de formalización, él va teniendo pruebas, porque recuerden que va haciendo una investigación preliminar. O informal. Claro, informal. Él va generando pruebas. Esa prueba después la tiene que ofrecer en juicio y ahí esa prueba va a tener carácter probatorio. Entonces, el fiscal determina que con toda la prueba que tiene, ¿qué es lo que puede acreditar? La existencia de hechos que constituyen delito, no están prescritos, y la participación del imputado. Tiene para probar todo. Y si si el fiscal tiene para probar todo, ¿qué es lo que va a pedir? Adivinen. Un juicio inmediato. Juicio inmediato, efectivamente. ¿Para qué se va a demorar tanto el juez? ¿Para qué el fiscal va a querer llegar a juicio oral? Entonces, el fiscal, ¿qué es lo que dice? En la audiencia de formalización, el fiscal le puede solicitar al juez que la causa pase inmediatamente a juicio oral. O sea, pide juicio inmediato. Y por tanto, cuando el fiscal le pide al juez de garantía juicio inmediato, y si el juez de garantía acoge la solicitud del fiscal, el fiscal en esa misma audiencia va a tener que formular la acusación. Recuerden que primero está la formalización. Y después de la formalización viene la acusación. ¿Qué es la formalización? Ya lo dijimos, es la relación que hace o la comunicación que hace el fiscal a un imputado en presencia del juez de que se le está investigando por la comisión o la presunta participación de un delito en su calidad de autor, cómplice o encubridor. Tanto, listo. Eso es la formalización. ¿Y ahora qué es la acusación? La acusación es cuando el fiscal no tiene duda razonable de que esa persona tuvo participación criminal en cualquiera de sus intercrímenes y los hechos constituyen delito. ¿Ya? Entonces ahí al principio le dice el fiscal a ese investigado, imputado, le dice, mire señor, en este momento le comunico que está siendo investigado por su presunta participación en el carácter de autor del delito de homicidio simple. Punto. Solicito a el juez de garantía un plazo para la investigación y la medida cautelar de presidio, o sea, de prisión preventiva. Eso es la formalización. Cuando el fiscal estima que tiene todas las pruebas, le dice al imputado, le dice, mire, usted, según lo que yo pienso, usted es el culpable de el delito de homicidio simple en su grado de consumado en contra de tal persona, ocurrió en tal lugar, a tal hora, etcétera, 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 etcétera. Entonces el fiscal, ahora, ¿qué le está comunicando al imputado que es formalizado? Lo está acusando, le está diciendo, usted fue. En la formalización lo está acusando. No. Sí. No. No, pues en la formalización no lo está acusando. En la formalización lo único que le está diciendo, lo voy a investigar por su presunta participación de un delito. Eso es la formalización. Le informa que lo va a investigar. Y en la acusación le dice el fiscal, lo acuso de que usted cometió tal delito. Entonces ahí lo acusa. Esa es la diferencia entre la formalización y la acusación. Entonces, en esta audiencia de formalización, en donde el fiscal estima que tiene todo lo necesario para hacer un juicio, le pide al juez de garantía juicio inmediato y le solicita al juez de garantía que pase inmediatamente la causa a juicio oral. Cuando el juez de garantía acoge la solicitud de juicio inmediato, le dice perfecto, como se pide, se acoge, se acoge la solicitud de juicio inmediato, el fiscal en ese momento debe realizar ¿qué cosa ahora? La acusación. Entonces en esa misma audiencia lo formaliza y después lo acusa. ¿Ya? Y en esa acusación va a tener que decirle al juez de garantía
que acusa a determinado imputado formalizado y que ahora es acusado de que él cometió un delito en grado de autor del delito de homicidio simple en contra de la víctima don tanto tanto. Hecho que lo cometió tal día, a tal hora, en tal lugar. ¿Ya? Con las armas y va a explicar todo. Y en esa misma acusación, además de, ¿qué le va a pedir ahora en esta acusación el fiscal? ¿Qué va a pedir? La sentencia. Pues, efectivamente, lo que va a pedir, ¿cuál es la pena aplicable al delito que se le acusa o que se le imputa? Entonces le va a decir al juez de garantía, mire, por tanto, yo solicito una pena no inferior a tanto. Entonces, ¿se dan cuenta, no? Lo acusa del delito, dice de qué delito y le pide al juez de garantía una pena no inferior a tanto años. Normalmente se toman en cuadrados de presidio mayor, presidio menor, etc. A ver, se los voy a nombrar. ¿Cómo la tabla demostrativa de penas está? La más alta es presidio perpetuo calificado. Esa es la más alta. ¿Ya? Después de presidio perpetuo calificado, que es con presidio efectivo igual a 40 años. De ahí para arriba. ¿Ya? De perpetuo a 40 años. Después viene el presidio o reclusión perpetua. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que el reo puede solicitar permiso extracarcelario cumplido efectivamente 20 años de condena. En el primer caso, ¿cuántos años debe tener efectivo condena? 40. 40. 40. En el primer caso, cuando una persona es condenada por presidio perpetuo calificado, el presidio efectivo no debe ser inferior a 40 años. O sea, cumplido 40 años, recién puede pedir algún tipo de pena alternativa a la reclusión. Ese es calificado. El simple se puede solicitar pena alternativa a los 20 años. Después viene presidio o reclusión mayor. Presidio o reclusión mayor, que es en su grado máximo, ¿ya? En su grado máximo, ¿cuánto es? Si una persona es condenado a presidio o reclusión mayor en su grado máximo, el plazo es de 15 años y un día a 20 años. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? ¿Se va entendiendo? ¿Me escuchan? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, si una persona fue condenada a presidio mayor en su grado máximo, ¿de cuánto va a ser la condena? 15 años un día hasta 20 años. Perfecto. ¿Quién va a determinar cuánto tiempo? El juez. El juez. El juez puede dar presidio mayor en su grado máximo, 15 años y un día. Entonces, si una persona tiene presidio mayor en su grado máximo y el juez le da 15 años y un día, ¿cuándo puede pedir libertad condicional? En 40 años. No, pues. Al cumplir la mitad de su en 40 años para el presidio perpetuo calificado. ¿Será la mitad de su sentencia? A la Después mitad de de 3 su años. sentencia. A la mitad de su sentencia. Es decir, si una persona fue condenada a 15 años y un día, va a pedir libertad condicional. ¿Cuándo? A la mitad de la sentencia. A la mitad de su sentencia. 7 años y medio más un día. Efectivamente, 7 años y medio y un día. Ahí recién puede pedir. Ya, entonces el juez lo condena ¿a cuánto? A presidio
o reclusión mayor en su grado medio. En su grado medio. La otra era presidio o reclusión mayor en su grado máximo. Ahora vamos presidio o reclusión mayor en su grado medio. Y en su grado medio, adivine cómo parte. En 10 años, un día hasta los 15. hasta. ¿Se dan cuenta, no? Que no es difícil. ¿Están entendiendo todo? Me tienen que decir, ¿ah? Y ya, Como que las ahora, y palabras en su son grado difíciles, mínimo. No, es que lo que pasa es que ¿por qué le ponen un día? Porque ese día hace la diferencia entre un presidio mayor en su grado máximo a un presidio mayor en su grado medio o un presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, si ahora yo les digo presidio mayor en su grado mínimo, parte en ¿cuánto? 5 años y un día. y un día. Y hasta 10 años. 10 años, porque el presidio mayor en su grado medio parte en 10 años y un día hasta 15 años, y el otro es de 15 años y un día hasta los 20 años, y después pasa a presidio perpetuo, que es el perpetuo, pero con beneficio de los 20 Años. años, y después el otro, así es, ¿ya? Y ahora el presidio o reclusión menor, presidio o reclusión menor, ya, ahí pasa lo mismo. Cuando lo que pasa es que primero era 1 en 5 años y un día. ¿El otro cuánto va a ser? 15 años y un día. No, pues va bajando. Baja. Va bajando. Parten 40, van 20, en 15. ¿Cuánto? 3 años. 3. Bien, efectivamente, 3 años, bien. ¿Quién fue ahí? ¿Quién Yo, fue? Verónica. Bien. Ya, esa es la lógica. Ya, a ver si están cooperando. Así va la lógica de las causas. Entonces el fiscal, en el juicio inmediato, cuando tiene toda la prueba, después de que formaliza, inmediatamente acusa y acusa al imputado. ¿El imputado se llama imputado ahora o no? No. ¿Cómo se llama ahora? Acusado. Acusado, porque de imputado, formalizado, acusado. Va cambiando de nombre. ¿Ya? Entonces ahora va como acusado, porque el fiscal lo acusa de que ya no del presunto, ya no es no es un presunto autor de un determinado delito o de un presunto delito. Recuerden que al principio, ¿cómo lo tiene que tratar el fiscal a ese imputado? Con el principio de inocencia. Con el principio de inocencia, siempre como inocente. Ahora bien, para el fiscal, cuando llega la acusación, el fiscal ya estima que él no es inocente. Por eso que él lo acusa, él tiene la convicción de que esta persona es la que cometió el delito. Y que esta persona cometió un delito y que esta persona merece esta cantidad de pena. ¿Ya? Después de que el fiscal hace la acusación, el juez de garantía le tiene que conceder la palabra a quién. Le concede la palabra, si es que hay un abogado querellante, le puede conceder la palabra al abogado querellante, para que el juez de garantía, ¿a quién le tiene que ofrecer la palabra? También al imputado. Dígame. Ya. Vamos. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya.
Y entonces, después, el juez de garantía le tiene que ofrecer la palabra al abogado querellante, el que se pueda adherir o no adherir a la acusación que realiza el fiscal. Se tienen que ofrecer las pruebas, que se van a hacer en el juicio oral, y después le tiene que dar la palabra también al imputado para que el abogado defensor realice las alegaciones que estime necesarias. ¿El defensor alegaciones, siempre va a ser al final ¿cómo? para escuchar a todas las partes anteriores? ¿El defensor siempre va a ser al final para escuchar a todas las partes anteriores? Sí, normalmente se pasa parte por el fiscal siempre parte con la palabra, después se le da al imputado. Cuando hay interviniente intermedio, esa es la instrucción, la hace el juez de garantía. Normalmente es fiscal, defensor. Si hay interviniente, fiscal a veces le da la palabra al imputado, o sea, al defensor, y a los intervinientes, o derechamente, fiscal, interviniente, sí, e imputado. Esa es la lógica. ¿Vieron las audiencias que le pedí o no? ¿Han visto o no han visto? Sí. Ahí Yo sí he se va visto. el orden que... Ahí es el mismo orden que hemos visto. Parte el fiscal, a veces los intervinientes. ¿Y quiénes son los intervinientes? ¿Se acuerdan que yo les dije quiénes pueden ser intervinientes? La víctima. Ya, ¿qué más? Cuando hay, por ejemplo, derechos del niño vulnerado, puede Testigos. ser la defensa, el La tema de Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Puesto Los Interno, testigos. el Ministerio del Interior. No, los testigos son pruebas. Los testigos son pruebas, no son intervinientes en el juicio. ¿Ya? Los intervinientes en el juicio son los que hacen las alegaciones y las presentaciones en tribunales. Entonces, ¿los testigos van a declarar en el juicio? Sí, pero como testigos. Ellos no hacen alegaciones. ¿Ya? Entonces, después, hechas las alegaciones, el fiscal va a poner término a la audiencia y dictará un auto de apertura al juicio oral. ¿Ya? Y cuando se dicte ese auto de apertura al juicio oral, después se va a realizar esa audiencia juicio oral y en esa audiencia se van a rendir la prueba. ¿Ya? Básicamente, lo que quiero que quede claro, que el fiscal, en una forma de simplificación de este procedimiento, puede, si tiene todos los elementos de juicio, no llegar a ese juicio oral y hacer todo el juicio largo, sino derechamente, después de la audiencia de formalización, pasar inmediatamente a juicio inmediato. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el fiscal se supone que investigó antes de la formalización. El fiscal debe llegar con elementos de prueba a la formalización. ¿Ya? Entonces, por eso que se le permite en una forma simplificada de pasar a un juicio inmediato. Ahora vamos. ¿Les quedó claro eso, cierto? Ahora vamos a ver, como ya vimos, que el juicio inmediato es una forma alternativa de poner más rápido al término el juicio. Vamos a ver otras. Y estas se ocupan mucho, ¿eh? ¿Están viendo, no? No, no se ve, profe. ¿Nada? No, no se ve. No la veo. A ver, otra vez. ¿Ahora? No, ahora. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Ahora vamos a ver que además del juicio inmediato, existen otras formas de poner término al juicio. Tenemos, en primer lugar, lo que se llama acuerdos reparatorios. Estos acuerdos reparatorios, dentro del procedimiento penal que estamos viendo,
es una novedad, porque en el procedimiento anterior no existía esta figura de los acuerdos reparatorios. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es una forma alternativa de poner término al proceso penal. ¿Por qué? Porque cuando las partes llegan a un acuerdo reparatorio, se extingue la acción penal. ¿Por qué? Porque las partes, víctima e imputado, llegan a acuerdo para que el imputado repare los efectos nocivos del delito. Y esto es aprobado por el juez de garantía. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Entonces, para determinados delitos, no, esto no es para todos, para que les quede claro, para determinados delitos, las partes pueden llegar a acuerdo, en donde el imputado le ofrece una salida alternativa a la víctima que la acepta, y si el juez de garantía también acepta esta salida, se pone término a la acción penal, el delito se cierra y se acaba la causa. Para que se dé lugar a estos acuerdos reparatorios, tiene que haber ciertos requisitos. El primer requisito para poder terminar un juicio penal por acuerdo reparatorio es el acuerdo entre víctima e imputado. Ellos tienen que estar de acuerdo en donde el imputado va a reparar los daños sufridos por la víctima producto del delito cometido en su contra, y la víctima va a aceptar el ofrecimiento de la primera. ¿Ya? Dentro del contenido del acuerdo, ¿ya? Normalmente es de carácter pecuniario, normalmente se establece este acuerdo reparatorio en dinero. Claro, pero hay otros delitos que no necesariamente llega el acuerdo reparatorio es en dinero. Puede ser ¿Una disculpa pública? Una disculpa pública. Sobre todo en aquellos delitos que por eso que para determinados delitos, no es para todos, pero un delito de injuria, en un delito de calumnia, ¿con qué se puede la víctima sentir reparada? Una disculpa pública. Claro, con que el imputado ofrezca disculpas públicas. ¿Ya? Una publicación en la prensa, qué sé yo, un apartado, qué sé yo, lo que sea, disculpas públicas. El acuerdo reparatorio puede que quiera más que una disculpa pública. Supongamos que una persona fue acusada, un hombre fue acusado fue acusado injustamente de un delito de abuso de menores. Y la persona era inocente. Se querelló en contra de la persona que lo calumnió, y en este caso que lo calumnió, que pasó a ser el imputado, el victimario, reconoce que la acusación era falsa y le ofrece como acuerdo reparatorio pedirle disculpas. ¿Podría terminarse el juicio ahí? Sí, perfectamente. Pero supongamos que la víctima, un hombre, perdió su trabajo a propósito de esa denuncia. ¿Ustedes creen que va a quedar conforme con disculpas públicas? No. No. ¿Qué va a Va a pedir? pedir compensación Compensación económica. económica también. Claro, va a pedir las dos cosas. Sí. Va a pedir una indemnización. ¿Por qué? Sí. Por el daño emergente, el daño que le ocurrió ahora, y además el lucro cesante, lo que dejó de percibir. Si una persona tenía buen trabajo, lo acusaron injustamente, perdió su pega, perdió de ganar plata a futuro, ¿no? Sí. Eso se llama lucro cesante, lo que dejó de ganar al futuro. Más lo que el daño material que tuvo ahora. Moralmente, qué sé yo, existen distintos tipos de daño, pero la persona puede solicitar un daño material ahora, y además lo de que dejó de percibir por dejar de trabajar. Entonces, no le basta las disculpas públicas, sino que además solicita Compensación económica. compensación económica. El otro día escuché de un joven
leí una noticia de que a no me acuerdo el nombre, pero a un tipo de la tele que lo acusaron de tráfico, injustamente, y perdió la pega, perdió los eventos, perdió todas las cosas. Y ahí quedó, pues. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Una querella. Obvio, y no hizo nada. Entonces, pues, claro, hubiese podido obtener algún beneficio, no lo hizo. Entonces, acuerdo reparatorio es una salida alternativa al proceso penal. ¿Por qué? ¿Y por qué es una salida alternativa al proceso penal? Porque la acción penal se extingue por un convenio que realiza víctima e imputado. Y, por tanto, los requisitos, primer requisito que sea acuerdo entre las partes. Y ahora bien, el segundo requisito, el acuerdo solamente puede referirse a 3 tipos de bienes o clases de hechos. Primero, bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves y delitos culposos. Los hechos que se investigan como delitos deben ser estos tipos de bienes jurídicos protegidos. Primero, un bien jurídico protegido patrimonial, lesiones menos graves, delitos culposos. Veamos el primero. Si yo le presté una herramienta de alto valor a un amigo y este gallo no me lo devuelve, no me lo devuelve, no me lo devuelve. ¿Cometió delito? ¿Mm? Sí. Sí. ¿Cuál sería el delito? Apropiación Indebida. indebida, porque yo le presté algo y después no me lo quiere devolver. Hay apropiación indebida. Y yo me querello por apropiación indebida. Y este gallo después me dice, cuando le llega la querella, me dice, oh, es que ¿sabéis lo que pasa? Que la verdad no es que no te lo quiero devolver, es que se me perdió. Y no hay cómo devolverte, no tengo. Ahí, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Un bien de carácter patrimonial. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Patrimonial. Entonces el gallo dice, mira, te ofrezco un acuerdo reparatorio. ¿Cuánto vale tu máquina? Tanto, te la pago. ¿Podríamos estar en ese caso? Sí. Perfecto, se dieron cuenta, ¿no? Ahora, distinto es el caso de que un tipo me roba el auto y me pega 2 balazos. ¿Podría llegar a acuerdo reparatorio con él? No. No. No, porque escapa de el carácter netamente patrimonial. ¿Ya? Ahora bien, porque imagínense, me pega 2 balazos, por tanto mis lesiones ya no son menos graves. ¿Ya? Son lesiones graves o gravísimas. Por tanto, segundo requisito, que si es que hay acuerdo reparatorio por lesión entre las partes, que sean lesiones menos graves. Lesiones menos graves. Es decir, me peleo con un tipo en la calle, ¿ya? Y el tipo me golpea, me deja un par de machucones, nada del otro mundo. Qué sé yo, estoy tiquitaca. Y yo me querello en contra de él por delito de lesiones menos graves. Y él me ofrece disculpas y me ofrece pagar la clínica, claro. ¿Podríamos llegar a acuerdo ahí? Sí. Sí. Perfecto, pero si en esa riña el gallo me amputa un pie, me saca un ojo, ¿podríamos No. llegar a eso? No, No. porque el delito pasa No. de menos grave a grave. Grave. Y otro tipo, delito culposo. Delito culposo. ¿Cuál es el delito culposo? Nosotros ya lo hablamos, ¿no? El delito culposo, que también se conoce como cuasi delito. El cuasi delito es aquel delito cometido por no es ni siquiera es delito, es aquella acción realizada por una persona que no tiene la intención de causar daño. ¿Ya? Supongamos que yo voy manejando en la calle
y por accidente yo atropello a una persona, ¿ya? Y le causo una lesión menos grave, ¿ya? ¿Yo quería atropellar a alguien? No, No. ¿Les dije que iba a exceso de velocidad? no. No. ¿Les dije que iba con alcohol, droga? Nada. No, Es no. decir, fue un accidente puro y simple. Ahí estoy en un delito culposo, por cuanto mi acción no era atropellar a esa persona, pero igual lo atropellé. No quería hacerlo, pero lo hice. ¿Ya? Entonces ahí, ¿podría yo llegar a acuerdo con esa persona? Sí, Perfecto. Y ahí pero podemos llegar a acuerdo. ahí dijo una cosa que dijo que en este caso el delito había sido un delito culposo, pero había sido con consecuencia de lesiones menos graves. ¿Qué Menos pasa grave, si claro. es delito culposo pero con lesiones graves? No, ahí ya No entra. no entra. No entra. Y en el Ahí, fondo tiene que cumplir las dos, es que lo que una pasa es que, o claro, se más tiene que, de los requisitos. es que se puede, no, es que incluso se puede requerir a cualquiera de estos. A uno puede ser, qué sé yo, en apropiación indebida, ¿podemos llegar a acuerdos reparatorios de la apropiación indebida? Perfecto, no hay lesiones, no hay delito, no hay nada, apropiación indebida. Acá, en una riña, un par de golpes también, en un delito culposo también. ¿Por qué yo le puse este ejemplo, lesiones menos graves, en un choque con lesiones menos graves? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaría si yo no atropello a alguien, choco con alguien, y ninguno de los dos tenemos lesiones? Chocamos el vehículo. ¿Bajo qué circunstancias? Yo me pasé y no iba atento a las condiciones del tránsito, y choqué por detrás a un gallo. Ninguno tuvo de lesiones. ¿Lo va a ver? ¿Se va a ver en sede penal? ¿O se va a ver en sede de policía local? Yo creo que en policía local. Policía Porque local, vendría siendo no ir atento a a las condiciones del las tránsito condiciones y con un del tránsito. accidente. Efectivamente. Entonces Por sería una tanto, multa. claro, efectivamente, se va una multa. Se va una multa y si es que la persona, si a la persona que yo choqué el auto por detrás no le pago las reparaciones, se va a tener que presentar una demanda civil en mi contra para que yo le arregle los daños. Pero en ese mismo caso, supongamos en ese mismo caso, yo choco y la persona que quedó con una guince de cuello. Típico de guince cervical. Claro, ¿dónde se va a sede policía local? Y a No. veces se va a No. policía local, a veces lo mandan para allá. pero se contratan lesiones, po. Claro, efectivamente, lo mandan para allá y de repente cuando ven que las lesiones son menos graves, ¿qué es lo que hace policía local? Remite el Se lo manda al fiscal. fiscal. Y lo manda al fiscal, esto es sede penal, y va a sede penal. Y llega a Pero ahí sede penal. podríamos entonces hacer un acuerdo reparatorio porque serían lesiones Eso, menos graves. efectivamente, llegamos a sede penal. Llegamos a sede penal y yo voy como acusado, o sea, voy como imputado. Y la otra persona como víctima. Llegamos ahí, me presento con mi abogado defensor, y la otra persona va a estar, puede ir con abogado querellante o puede ir sola, pero va a estar el fiscal. Y el fiscal va a mirar para el lado y va a mirar al abogado defensor y adivinen lo que va a preguntar. Si no quiero ofrecer un acuerdo reparatorio. Claro, si es que hay alguna forma de acuerdo reparatorio. ¿Cuándo va a ofrecer eso el fiscal? Adivinen lo que tiene que llegar para poder ofrecer eso. Para que estemos en este carácter. ¿Qué es lo que tendría que llegar primero? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ay, sí, le sé el nombre, pero no me acuerdo. Si es que iba con alcohol o no, ¿cómo se llama ese? Claro, examen alcoholemia. de alcoholemia y examen toxicológico. Entonces, el fiscal, para poder llegar a ofrecer acuerdo reparatorio, primero va a ver si el imputado, la persona que iba manejando, iba ebria, bajo la influencia del alcohol o bajo droga. Porque en ese caso, el delito ya
ya no cae acá, porque Claro. pasa a otro bien jurídico protegido. Ya no estamos en una simple distracción de tránsito con resultado de lesión. Ahí, ¿Bajo qué condiciones se aplica la ley Emilia? claro, es que efectivamente ahí se aplicaría la ley Emilia. Claro, si fuera con Básica- alcohol. Claro, efectivamente. En ese caso, es que la ley Emilia es la misma ley del tránsito, pero agravada. Claro. Es lo mismo, es la ley del tránsito, pero ahí es agravada la penalidad cuando se va bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o con droga, estupefaciente. Ahí está. Y ahí en esta misma quieren agregar, ¿qué cosa? La conducción no atento a las condiciones del tránsito, adivinen por qué. La quieren agregar ahí, a la misma categoría. Por el celular. Porque hasta el Por momento hubo una eso. multa. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa si yo llego a chocar con... Ahora, esa la quieren agregar. Si voy con el celular en la mano, ¿a qué se va a equiparar? Claro, A manejar en estado de ebriedad. un estado de quedado con una droga. ¿Por qué? Porque se va a perder la concentración. La distracción que produce manejar ocupando un celular, contestando un WhatsApp, utilizando las redes sociales, produce la misma gravedad que ir, porque ir cuando una persona va manejando bajo la influencia del alcohol, ¿por qué es peligroso? Que no va con sus 5 sentidos, po. Claro, porque Porque sus reflejos reacciones son más lentos. Tiene una percepción del tiempo y el espacio menor. Claro. A veces va más lento, no sabe si está más lejos. Sus sensibilidades son distintas. Él a veces puede pensar que va despacio y va a toda velocidad. Por eso es peligroso. El que va con droga también le cambian las percepciones. Claro. Y si uno Ahí va hay con un el tema celular, pero también hay un tema súper delgado ahí en la línea que cruzar por el tema de que uno, claro, si lo considera con el celular, lo podría considerar que es como una especie de tipo de droga, porque al final el celular es una adicción. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se habla de no ir atento a las condiciones, muchas veces también ahí caen de repente las personas que se quedan dormidas. también, pero lo que pasa es que una persona que se quedó dormida, sin alcohol, sin droga, sin celular, puede caer en el accidente o puede caer en el dolo eventual. Les voy a explicar. Claro. Les voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa si una persona que durmió bien, descansó bien, qué sé yo, y se quedó dormida porque le bajó el azúcar? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasaría ahí? Si esa persona durmió bien, comió bien, descansó, etcétera, pero pegó una pestaña porque le bajó el azúcar, que tenía resistencia a la insulina, diabetes, qué sé yo. Le pasó. ¿Es accidente o no accidente? Es accidente. Es accidente. Sí. Pero ¿qué pasaría si esa persona, a sabiendas de que no ha dormido en 3 días, que no ha comido, que es enfermo, no se toma los remedios y se sube en auto a manejar largas distancias? ¿Es accidente? Ahí se podría comprobar el dolo. Hay un dolo eventual, porque una persona, efectivamente bien. Ahora yo se lo voy a explicar, la Sole lo entendió, el resto para que lo entienda bien. La diferencia entre un accidente, un cuasi delito, es que la persona no quiso causar el daño, lo causó, pero producto fue del azar, el destino, un accidente, lo que sea, como en el primer caso. Pero cuando ese cuasi delito pasa a ser doloso, tú no quisiste matar a alguien, no quisiste causar el daño, pero tus actos fueron de tal irresponsabilidad que una persona cuerda con los 5 sentidos hubiese representado el riesgo y no lo hace. No sé si me entienden. Entonces, una persona responsable, a sabiendas de que no ha dormido, no ha descansado lo suficiente, no, qué sé yo, no se toma la medicación, lo que sea, sabe que si se sube a manejar, el acto es riesgoso y que ese acto riesgoso puede matar a alguien. Por tanto, ahí podríamos actuar ya en una conducta que pasó de cuasi delito a conducta criminal por dolo eventual.
Es que ahí falta O igual que tam- expliquemos en el fondo que el dolo es la intencionalidad de. Claro, efectivamente, Ajá. la intención de causar el daño es el dolo. El dolo, por ejemplo, cuando yo a una persona lo quiero matar y le disparo, ese es dolo, porque yo lo quería matar. Pero supongamos que yo tomo un arma y disparo a la calle así, y mato a una persona una cuadra más abajo. ¿Quería matar a esa persona? No. No, No quería. pero la maté. ¿Por qué? Porque mi actuar fue irresponsable. Y yo, como soy adulto, tengo conocimiento, debí haberme representado que si yo disparo un arma a lo largo de una calle, ¿puedo matar a alguien? Sí. 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 Y lo hice igual. Acepté la consecuencia. ¿Eso Puedo es un decir, acto doloso? ese es un Involuntariamente el acto dolo. doloso eventual. Es Eventual. decir, yo no quería matar a esa persona porque ni siquiera la conocía, pero lo maté. Ese es un acto doloso eventual. Porque yo debí haber representado que el acto que yo iba a realizar era peligroso, yo lo acepté y acepté la consecuencia. Yo no quería matar a esa persona que es una cuadra más abajo, pero como mi acto fue tan negligente que se asimila mi acto a un dolo, o sea, se asimilan. ¿Se dieron cuenta, no? Eso se conoce como... Entonces, hace un tiempo atrás, hubo una manifestación en Viña del Mar o en Valparaíso, en donde salió un muchacho de una casa y disparó hacia donde estaban los manifestantes, a donde estaban los manifestantes. No sé si escucharon el caso, era un joven, 20 y tantos años tenía. Y mató a uno y hirió a otro. Sí. Él no los quería matar a ninguno de los dos porque ni siquiera los conocía. Pero ese acto no fue cuasi delito. Fue un dolo. Pero tampoco fue un dolo directo, porque él no quería matar a ese y a ese, sino él tiró a disparar nomás. Pero como no fue dolo directo, se le aplica el dolo eventual. Usted, señor, debió haberse representado que si disparaba a la multitud podía matar a cualquier persona, independiente si era Hugo Paco Luis. A cualquiera podía matar, y usted, como no se representó eso, y cualquier persona con los 5 sentidos lo hubiese hecho, acá se le aplica no dolo directo, dolo eventual. Lo que significa en términos prácticos que si una persona es condenada a cuasi delito, va a tener una pena remitida que no va a sobrepasar los 5 años de cárcel, mientras que si una persona con dolo directo o con dolo eventual parte de 5 años y un día para arriba. ¿Me entienden o no? Esa es la diferencia entre un cuasi delito y un dolo o dolo eventual. Es un tema más de derecho penal propiamente tal, pero es atingente al tema. Listo. ¿Y cuál es la otro requisito para poder estar dentro del acuerdo reparatorio? ¿Quién debe aprobar esto? El juez. Juez Juez de garantía. Y el juez de garantía, para aprobar este acuerdo reparatorio, ¿qué es lo que va a mirar? Estos requisitos, los de arriba. Primero va a preguntar, ¿están de acuerdo en el acuerdo reparatorio? Sí, sí, tenemos todo arreglado, señor juez. Ah, perfecto. Y el juez va a mirar, ¿cuál es el delito? ¿De qué se trata? Ah, perfecto. Es de aquellos delitos que se puede llegar a acuerdo reparatorio. ¿Ya? Y ahí el juez puede otorgar la aprobación Pero el acuerdo reparatorio. Para el acuerdo reparatorio, y normalmente el acuerdo reparatorio normalmente le ponen la siguiente condición: que si el imputado, el que va a llegar al acuerdo, debe responder cabalmente el acuerdo reparatorio bajo el apercibimiento que si no lo cumple, se abre el juicio nuevamente. Y la acción penal que se encontraba prescrita, o sea, se extinguida porque llegaron a un acuerdo, se vuelve a abrir. Es decir, seguimos con el juicio adelante. ¿Ya? Normalmente es eso. Los efectos del acuerdo reparatorio, hay efectos penales y efectos civiles. Los efectos penales, dijimos que
se extingue la responsabilidad penal del imputado. Es decir, cuando las partes llegan a acuerdo, el juez, ¿qué es lo que va a dictar? Sobreseimiento definitivo de la causa y extinguirá total o parcialmente dependiendo si hay otros delitos. ¿Ya? Y respecto de los efectos civiles, cuando las partes cumplen esos acuerdos civiles, es decir, llegamos a acuerdo reparatorio por un delito de, qué sé yo, de injuria o calumnia. Te pido las disculpas, te pago plata. Se entiende que hay una evaluación anticipada de los perjuicios, por tanto, se extingue la acción civil y la acción civil queda cubierta. ¿Se dan cuenta, no? Esos son los efectos. Es decir, si... ¿qué es lo que pasa? Si por ese motivo ustedes se ven expuestos como imputados y tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, ¿lo aceptan o lo rechazan? ¿Mm? ¿Ah? Una pregunta. ¿Mm? Al aceptar un acuerdo reparatorio, ¿eso queda, por ejemplo, en antecedente? ¿Qué les dije con la responsabilidad penal? Se extingue y el juez dicta sobreseimiento. ¿Qué significa? ¿Que sus papeles se ven afectados? No. No. Limpiecito. Todo limpio. O sea, aquí no ha pasado Nada. No. ya. Si tienen la posibilidad de acuerdo reparatorio, ¿lo van a aceptar o no rechazar? Se va a aceptar. Lo voy a Se aceptar. acepta, obvio. Sí. No falta el porfiado, ¿eh? No ha pasado. ¿Ya? Yo solo le explica, oye, no te sale ni por jurado. Acepte. No, es que a veces, no, es que quiero dar menos. Y un par de chauches, ¿no? Llegan a acuerdo, llegan a juicio y pierden más plata. Le sale más cara la vaina el sable. ¿Se entendió? Así, con eso se entiende que el efecto el efecto penal del acuerdo reparatorio es extinguir la responsabilidad penal y el juez va a dictar el sobreseimiento definitivo de la causa. O puede dictar el sobreseimiento parcial de la causa. ¿Cuándo va a dictar el sobreseimiento parcial de la causa? Cuando supongamos que el imputado es imputado por 2 o 3 delitos. Entonces el imputado, para poder bajar su pena, ¿qué es lo que hace? Llega a un Puede acuerdo llegar. reparatorio. Respecto de los delitos que puede Que llegar a pueden acuerdo. ser reparados. Claro, entonces aquellos delitos que pueden ser reparados, ya llegamos a acuerdo reparatorio, bajamos la pena. O sea, esa se extingue. Y por tanto se sobresee parcialmente respecto de eso, si continúa por lo otro. Bien. Otra forma de dar una alternativa a terminar un proceso penal es con la suspensión condicional del procedimiento. Esta salida alternativa es la que se ocupó cuando. Adivine a qué le han ocupado todas estas suspensiones. Todo el año pasado, o sea, no este año no, el año anterior, a mitad de año, y de ahí el otro todo el año. ¿Qué pasaba cuando las personas eran detenidas en toque de queda sin los permisos necesarios? ¿Cuál es el delito que se les asignaba? El delito contra la salubridad pública. ¿Sí o no? Entonces los tomaban detenidos, los llevaban a la comisaría y se le aplicaba el delito contra la salud pública en tiempos de pandemia. Listo. Ahí, ¿qué es lo que hay? Delito. ¿Qué es lo que le decía el juez? Que llegaban ante el juez la formalización y adivine lo que le decía el fiscal el imputado. ¿Qué es lo que miraba ¿qué es lo que miraba el fiscal respecto al imputado? Si era la primera o la segunda vez que lo pillaban. Claro, entonces si es la primera vez que te detenían
detenían en toque de queda, en pandemia, sin mascarilla, qué sé yo, sin importando temas completamente, el juez, o sea, el fiscal le ofrece al imputado una salida alternativa condicional al procedimiento. ¿Qué significa esta salida alternativa? Le decía, miren, le vamos a suspender condicionalmente el procedimiento siempre y cuando no vuelva a ser detenido en la misma condición. Dentro del plazo de, ¿cuánto le dan más o menos? ¿No les tocó ningún conocido? No. Un año. Un año. Entonces el fiscal es un acuerdo que hace el fiscal con el defensor y el imputado, que también está autorizado por el juez de garantía, en orden a qué? A suspender el procedimiento cuando el delito es de aquellos que la ley consideran de escasa o mediana gravedad y el imputado reúne ciertas características que denotan un escaso compromiso delictual y se le concede a este último, bajo ciertas condiciones, cumplir dentro de cierto periodo de tiempo, no cometer el mismo delito. Es Pero sin decir, ahí, reincidir. claro, sí, entonces le dicen a la persona, mire, se va a suspender este procedimiento por el 81, creo que es, que no me equivoco, déjenme acordar. A las personas que habían sido condenadas por circular en el toque de queda. por circular en toque queda, bajo licencia. en estado de calamidad pública, De etcétera, catástrofe. y ahí, catástrofe, le aplican la suspensión condicional, con la condición de que no vuelva a reincidir en un no año. vuelva a reincidir en el acto dentro de un año. Y todas las personas a tiempo, pero creo que se agarraron un par de gallos que reincidentes. A eso se le hizo juicio. A ese se le hizo juicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este delito que estamos analizando, el que se aplicó durante tiempo, tiene una pena de falta y de una penalidad súper baja. No me acuerdo cuál es el artículo. Ahí me voy a acordar. Como tenía una penalidad baja, se permite. ¿Por qué? Requisitos para la suspensión condicional del procedimiento: pena privativa de libertad que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse una sentencia condenatoria que no excediera de 3 años. Esta creo que partía en los 60 días o se cambia a falta. Que el imputado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, acuerdo entre el fiscal y el imputado, y que esta salida propuesta por el fiscal sea aprobada por el juez de garantía. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en este delito, adivinen, caían casi todos los pillaban en la calle en toque queda. Salvo aquellos imputados que tengan condenas anteriores. Normalmente, aquella persona que, qué sé yo, salió a darse una vuelta a la calle y lo pillaron los carabineros o los militares, y al ver los antecedentes, esta persona no tenía crímenes anteriores, no tiene compromiso delictual. En ese caso, el fiscal llegaba a acuerdo con el imputado, suspensión condicional del procedimiento, y dentro de un año que no vuelva a cometer el mismo delito. Y con eso, esa suspensión condicional del procedimiento, cumplido el año, adivinen cómo va a quedar el procedimiento pasado ese año. Ya no va a ser suspensión condicional, sino va a ser definitivo. ¿Ya? Ahora bien, el procedimiento de suspensión condicional debe ser en presencia del imputado con el defensor. ¿Es obvio o no es obvio? ¿Puede un imputado llegar a acuerdo con el fiscal sin defensor? ¿Puede haber un acuerdo entre el fiscal y el defensor? O sea, y el imputado sin defensor. ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Qué les dije yo de este procedimiento? No, No, No pues, ¿por qué no se puede? No se puede. En todo el procedimiento, ¿cuál es el derecho que tiene una persona? a tener un abogado. Tener un abogado. ¿Y qué pasa si una persona se presenta sin abogado? ¿El acto se puede realizar? No, Y si el acto se realiza sin abogado, ¿cómo es el acto? Nulo. Nulo. Por tanto, una suspensión condicional del procedimiento, por mucho que beneficie al imputado, debe ser en presencia del Defensor. abogado defensor. Por tanto, esencial, abogado defensor. Si hay querellante, ¿podría llegarse a una suspensión condicional? Sí, y hay que oír al querellante para ver si es que está de acuerdo o no está de Pero se acuerdo. supone que aquí habían querellantes del Estado, que el Estado Sí, era el querellante. pero, a ver, el Estado como querellante siempre y cuando interponga querella. ¿Y tú crees que el Estado interpuso querella en todas las causas? No. Solamente las que puso en la tele, no, estás con los de las manos. La mayoría se coloca la denuncia. ¿Quién pone la denuncia ahí? En la mayoría, ¿quién es el denunciante en este delito? El que estamos conversando. En estos casos eran carabineros los militares. Los que Carabineros, fiscalizaban, po. efectivamente, carabineros, Los militares. carabineros de Chile, militares, la Armada, la PDI, Servicio de Salud. El que Y, haya y hecho también la... estaban de seguridad ciudadana. Fiscalización. Claro, aquellos que hicieron la detención son los que tienen que realizar la denuncia. Practicar la denuncia, la conocía el fiscal tomaba la denuncia por este delito de andar en la calle sin los permisos en pandemia y toquequea, la miraba, revisaba al imputado, que es lo primero que pedía el imputado, ¿cuál es su extracto de filiación? Ah, no tiene nada este gallo. Perfecto. ¿Hay alguna causa donde lo hayan pillado nuevamente vagando en las calles? Nada, listo, estamos. Llegamos a la audiencia, se presenta el imputado, está con el defensor, colega, le ofrecemos una suspensión condicional del procedimiento, bajo con la condición de que este señor no vuelva a reincidir en la conducta en el plazo mínimo de 1 año. O, si se pone exagerado el fiscal, 3 años. Pero normalmente es un año. Es un año. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, listo. Y con eso se hace una suspensión condicional del procedimiento. Normalmente el fiscal, para llegar a esa suspensión condicional, además de ver al imputado, que mirar el extracto de filiación, que no tenga reincidencia, crimen o simple delito, que sea de aquellos delitos que permite este acuerdo, esta suspensión condicional, es decir, de aquellos delitos que no sobrepase la pena de 3 años y un día, de 3 años y un día para abajo. Estamos hablando de que este delito, este delito que estamos conversando, en el peor de los casos, 60 días de cárcel o una multa. 61 días de cárcel o multa, no era más. Es más, entre paréntesis, adivinen los que tienen plata. ¿A dónde están llevando las causas? Adivinen. ¿A dónde están llevando las causas las personas que le habían iniciado un sumario sanitario porque hicieron fiestas sin respetar los aforos en plena pandemia? Y al dueño de la casa le presentaban este delito. Los que tienen plata, ¿sabe dónde están reclamando, no? En el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional de nuestro país indicó que esta conducta tipificada actualmente es, adivinen, inconstitucional. Entonces, esta conducta denunciada tiene el carácter de inconstitucional porque afecta el derecho de desplazamiento y otros derechos, propiedad privada, etc. Por tanto, sería inconstitucional y cuando se acoge la inconstitucionalidad, se tiene que sobreseer toda la causa. Por tanto, todo el proceso, nada, efectivamente. Ya, pero eso han sido
contado. Adivinen a quién le fue bien en el Tribunal Constitucional, hace poquitito. A un futbolista que hizo un carretito en su casa y salieron varios pillados. De un programa de televisión, había un futbolista, Dante Poli, que hizo una fiesta en su casa. Hasta hay un periodista de Chilevisión que lo echaron a propósito de esta situación. Dante Poli alegó al Tribunal Constitucional indicando la inconstitucionalidad de la norma, la aplicación de la norma en este caso, y el Tribunal Constitucional le dio lugar a su petición, por tanto, se estimó que había que sobreseerse la causa. Para que vean cómo funcionan nuestros derechos. Ahora, dicho de otra forma... Es imposible no darle la razón, po. Sí, pero se dan cuenta porque por de algo, jurisprudencia ¿no? se la pueden negar. Sí, pero se dan cuenta de algo, que el derecho penal funciona para los pobres y no para los ricos. es un aforismo jurídico. Como dicen que el derecho público cabe todo lo que está solamente tipificado, pero en el derecho privado todo lo que no está prohibido. Claro, no está prohibido, efectivamente. Entonces, claro, en el derecho privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, y en el derecho privado todo aquello que está tipificado. Claro, en el derecho público solamente lo que esté permitido por la ley. Efectivamente. Y el derecho privado es que se le aplica, el derecho privado se le aplica a los ricos, y el derecho penal se le aplica a los pobres. A los pobres. Entonces, esta persona no se pasó nada. Bueno, un paréntesis, eso, cuando leí esa noticia, porque yo me meto siempre en noticias jurídicas, por eso yo la voy a traer en colación, porque de formación profesional. Cualquier noticia de fallos, cosas así, las leo porque me entretengo. ¿Me encontraré muy latero así usted o no? Me encuentro el latero, ¿eh? Aquí en la casa me encuentro el latero. Pero me gusta leer las noticias jurídicas, todo lo que pasa. Y ahí uno se va interiorizando cosas y salió este tema. Y ahí uno dice, chuta, la diferencia. Hay personas que, claro, para poder llegar a esta misma situación, tenían que llegar a suspensiones condicionales del procedimiento. Lo que significa la suspensión condicional del procedimiento, que la acción penal en contra de la persona no está extinguida, solamente se encuentra suspendida. A diferencia del acuerdo reparatorio, que la acción penal se encuentra extinguida y hay sobreseimiento porque hicimos un acuerdo reparatorio. Acá se encuentra suspendida. ¿Por qué se encuentra suspendida? Porque si la conducta típica de este sujeto vuelve a reincidir dentro del año, se reabre la causa suspendida más la nueva. Suspensión condicional de presión. Ya, el efecto de la suspensión, como lo dije, no impide ni extingue el ejercicio de acciones civiles, tampoco suspende la prescripción de la acción penal durante la vigencia. ¿Por qué no la suspende? Porque este señor, si vuelve a reincidir, renace toda la acción penal. Por tanto, ¿cuándo se va a extinguir esta acción penal, la responsabilidad penal? ¿Cuándo se le va a extinguir a este imputado? Pasado el año. Pasado el año. Ahí recién puede respirar tranquilo. Mientras no cumple el año y la condición de no reincidir, en cualquier momento le pueden revocar la suspensión. Y ojo, se puede revocar esta suspensión condicional no solamente por el caso de reincidir en el delito que fue denunciado, sino también se le puede revocar esa suspensión cuando fuera objeto de otra formalización, por otro delito distinto. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, quedó claro que cuando volvamos a la línea del tiempo, fiscal investigó preliminarmente, formalizó, la formalización pidió plazo a la investigación o también pidió juicio inmediato. Formas alternativas de terminar el juicio inmediato, terminas acuerdo reparatorio, suspensión condicional del procedimiento. Listo. No pasó ni juicio inmediato,
tampoco hubo acuerdo reparatorio, ni tampoco hubo suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué es lo que procede entonces? Que el fiscal termine la investigación. ¿En qué plazo? En el plazo que le dio el Juez de juez de garantía. garantía. ¿Cuál es el plazo máximo? Me preguntó Soledad el otro día. ¿Se acuerda, Soledad? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuánto es? Pregunté, me dijo que 2 años. Ya, ¿qué dice el artículo 247 acá en el apunte? Ocurrido el plazo de 2 años. 2 años de la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto antes de la formalización pudo haber investigado el fiscal? No hay un plazo determinado. No hay un plazo determinado, salvo que el investigado en ese tiempo hubiese, claro, se hubiese Apurado en la percatado, causa. Se había claro, enterado. se había hace enterado, un minuto después. claro, ahí va a pedir, oye, que este gallo formalice, Que se acuse, haga lo que formalice. sea. Claro, porque yo no puedo estar toda la vida sintiéndome perseguido, que me están investigando. Ya, pero una vez que formaliza, plazo de la investigación máximo que puede dar el juez, 2 años. 2 años. ¿Dan 2 años? No, porque ¿Cuánto? generalmente se pueden llegar a dar 2 años con el aplazamiento, pero Al usted mismo decía aplazamiento, la otra vez claro, sí. que Van dando, el máximo que se había pedido había sido en el caso Bomba, que habían sido alrededor de 1 año y no se le otorgó. claro, y después le dieron más tiempo. No me acuerdo bien ese caso, cuánto fue, Pero pero yo fue le por ahí. preguntaba que cuántas veces en el fondo puede pedir un fiscal el Ah. aplazamiento, o sea, hay una cantidad, por ejemplo, decirle 3 veces se puede pedir. Aquí lo O sea, vamos yo a ver. entiendo que pueden llegar hasta 2 años. Sí, aquí lo vamos a ver. Ah, ¿Por qué? Porque el fiscal puede solicitarlo, ¿no? ¿sí? Lo puede solicitar, pero el juez de garantía le va a dar ¿Se lo lugar puede negar? inmediatamente. Claro. ¿A quién va a tener que escuchar también? A la otra parte. A la Al otra defensor. parte. Claro, y si el defensor le coloca argumentos, le dice, oiga, pero señor juez, ¿otra vez vamos a ampliar la investigación? Pero ¿cómo si en todo este plazo no ha sido capaz de investigar, no ha podido generar la prueba necesaria para acusar? No, señor juez, aquí Y solicito que pudiese se estar niegue. también desde la otra parte, desde la parte que se defiende, el que quizás en ese periodo probatorio también se haya podido probar que hay alguna irregularidad en el proceso. Lo mismo. Y pruebas que desvirtúen su responsabilidad. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? El fiscal va a solicitar aumento, ampliación del plazo de la investigación y dependiendo las alegaciones que realice el abogado defensor, lo más probable es que el juez de garantía le va a decir no al lugar, tiene que cerrar su investigación y realizar la acusación o sobreseer. Si usted no acusa, yo sobreseo. ¿Me entienden? También hay temas de suspensión de la investigación, pero no vamos a entrar a esos temas. ¿Ya? Lo que tenemos que quedarlo siempre con los macros, porque si nos vamos a los detalles se van a olvidar. Siempre con los macros. Plazo máximo de investigación que se puede solicitar al juez de garantía, 2 años establece la ley como máximo contado desde la formalización. Por tanto, si una persona presenta un día una formalización, el plazo máximo para cerrar la investigación y acusar, 2 años. Normalmente, dependiendo del delito, pueden dar 90 días, 60 días, 120 días para la investigación, dependiendo el delito. La verdad es que no he visto audiencia en donde el plazo máximo de investigación 2 años. No, así no. Siempre las van dando parcializadas. El plazo de la investigación tiene ciertas características. ¿Por qué la ley establece un plazo determinado de la investigación? ¿Por qué la ley lo acota? Para que esta investigación y este juicio no sea prolongado indefinidamente en el tiempo.
tenemos que entender y quedar claro que este procedimiento penal, desde que se realiza una denuncia hasta que se acusa, hay plazos máximos. Adivinen el procedimiento anterior, que era ese procedimiento inquisitivo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de los juicios que se realizaban antes en nuestro país? ¿Cuánto duraban los juicios penales? ¿Mm? Yo he escuchado un término, pero no sé en verdad a cuál se refiere, que escucha el término de juicio abreviado. No estos juicios de este proceso, no, estoy hablando de los procedimientos anteriores, antes de la reforma, del 2000 para atrás. ¿Ustedes saben cuánto duran esos juicios? ¿Ustedes han escuchado los juicios de derechos humanos? ¿Los juicios de derechos humanos, qué procedimientos se aplican? Los juicios de derechos Procedimiento humanos. penal. Sí, estamos claros, Escucha. pero en los juicios de derechos humanos cometidos en dictadura, ¿qué procedimiento se aplica? ¿Hay fiscales en ese Procedimiento procedimiento? ¿No? civil. No, generalmente se Son, pide que sean procedimiento declarados anterior. constitucionales. No, pero ¿a qué me refiero yo? Los procedimientos penales por derechos humanos fueron cometidos en dictadura, fueron comprendidos en el periodo del año 73 al 87. En ese periodo se realizaron esos delitos. ¿Cuál era la competencia penal que había existido? ¿Había fiscal en esa época? No, no ¿Habían había defensores? fiscal, po. No, pero no No, había nada de eso. tampoco. O sea, se ocupaba En el procedimientos fondo, la antiguos. persona, el que juzgaba era el que hacía la investigación, entonces el mismo imagino que juez. debe haber sido sumamente rápido, porque No, él mismo... todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario. Hasta la fecha se llevan los juicios. Ahora es inconcebible. Imagínate, juicios cometidos en el año 80, estamos en el 2021, todavía están abiertos. ¿Y bajo qué? Pucha, perdón, pero ¿bajo qué se justifica eso? Porque en el fondo, si la misma persona que está elaborando el juicio, que está presidiendo este juicio, es la persona que a cargo de una investigación, se supone que eso le da la... A ver, Mire, yo le da como les voy a contar algo. Es que a ustedes siempre me hacen que me empiezan a hacer preguntas que me voy por otro lado. ¿Eh? Ya. No nos vamos a los juicios de derechos humanos. Acá en Concepción hubo un juicio connotado. Y todavía no es culpable y todavía está abierto. Acá en Concepción hubo un joven que desapareció en mi época. En mi época, cuando era universitario. En el año 90, por ahí, ¿ya? Se llama, el joven era el joven Jorge Matute Jones. Eso mismo le hablo. En ese caso, sí. Ya, el caso de Jorge Matute Jones en el año, que no me gusta decir porque capaz que yo diga la fecha universitaria y hay personas que ustedes no han nacido todavía. Entonces en el 90, ¿ya? Ahí desapareció ese joven. En ese juicio, ya pues no se rían, ya, en ese juicio, que me siento viejo. Profe, es que justamente, mágicamente, se corta la señal cuando dice años. Mágicamente. No, no escuchamos, profe, se cortó. Sí, se No, cortó, si yo... así que tiene que repetir la información. No. En el año... ahí, ya, es que lo que pasa es que no tenía ni hijos, pues. Pero es que, ¿qué año fue? Como el 90 y tanto, 93, 92, por ahí, ¿no? No, fue como en el 97, 96, 97. ¿Ya? De hecho, yo era chica y me acuerdo de Pero ese es caso. que ya ves que ahí que ustedes me embarran, pues yo le estoy diciendo que yo ya ve, no quería decir, porque ahí ya me va a salir la Antonieta que no había nacido. Yo todavía no nacía. No, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo, profesor. No escondas Ya. y diga. Dijo que estábamos- Son años de experiencia. Ya, no, sí, ya. Listo. Sí, así, ya si uno ya peina canas, ya así Porque al que... final el cabro nunca apareció, pues. Jorge nunca Ya, po. apareció. Sí, no apareció, después lo encontraron. ¿Qué es lo Yo que lo pasó? encontraron. Sí, lo encontraron. Sí lo encontraron. Lo encontraron en Lo Sí, San sí, Pedro de la que Paz. pasa es que, lo a la que orilla pasa del es que río nunca se han Biobío. podido esclarecer Sí. los hechos de cómo fue el que Efectivamente. llegó ahí. ¿Qué es lo- Y ese Ya. es No el creo tema. que lo hayan encontrado. Mira, ahora yo les voy a explicar cómo sucedió. Ya.
Este joven desapareció supuestamente en una discoteca que está camino al aeropuerto acá, La Cucaracha. La cucaracha. Desapareció, la discoteca de La Cucaracha, desapareció ese joven y desapareció y se hizo la denuncia por presunta desgracia. ¿Ya? Y empezaron las investigaciones por presunta desgracia de la desaparición de ese joven. Los padres de este joven, este juicio estaba a cargo de la jueza del crimen de la época. ¿Ya? Había una jueza que estaba a cargo que era jueza del crimen. ¿Por qué era jueza del crimen? Porque en esa época, cuando desapareció el joven, no había habido la reforma. No había reforma procesal penal, por tanto no habían fiscales, juez de garantía, juez oral en lo penal, etcétera. No había nada. Estaba la jueza del crimen. Y estaba la jueza del crimen a cargo del proceso. ¿Y qué pasó? Que produjo tanta connotación social que cuando los juicios penales en ese procedimiento antiguo había mucha connotación social, la Corte de Apelaciones podía nombrar un ministro especial para la causa, que se le conoce como ministro en visita. Entonces se nombra un juez de la Corte de Apelaciones que va a tener el carácter de ministro en visita, que se va a abocar exclusivamente al esclarecimiento de ese delito. Se nombró un ministro en visita. Se hizo la investigación, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, nunca apareció el cuerpo, hasta que apareció el cuerpo enterrado en la comuna de San Pedro de la Paz, a las orillas del río Biobío. Encontraron el cuerpo ahí. Al encontrar el cuerpo, se cambió la tipificación de presunta desgracia a Homicidio. homicidio. Para cambiar homicidio tuvieron que hacerle exámenes a este cuerpo para determinar qué cosa. Si es que había intervención de tercero o no había intervención de tercero. Adivinen los exámenes forenses de Chile. ¿Qué es lo que dijeron? Que no había. No dijeron que no había. Dijeron lo mismo que en el caso del niño Tomás. Que no era posible. Inconcluso. No saben qué decir estos gallos. Sí, en todo ¿Qué caso. pasó? No son concluyentes, dicen. No son concluyentes, efectivamente. Tomaron el cuerpo y ¿a dónde lo mandaron? Al extranjero. Al FBI. Y el FBI pudo determinar, este cabro lo mataron y más encima hay estos tipos de drogas. Y encontraron droga. Sí. Desde que partió el delito en el año 97, ustedes después lo pueden, Matute más o menos, sí, no me acuerdo, pero yo creo que en el 97 más o menos empezó ese juicio. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años, profesor. 97, 2007, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 26 años casi. Adivinen si la causa está cerrada. No, todavía no está ¿No cerrado. está cerrada? Y lo que pasa es que esa causa la han cerrado varias veces y la familia la vuelve a abrir, la vuelve a abrir, la vuelve a abrir. El hermano en este caso. Sí, el hermano no, de hecho, el hermano y la mamá. El hermano de este cabro, del Jorge Matute, se llama Alex Matute. Sí. Éramos compañeros de la universidad, así que yo lo conozco. Oh. Lo he hecho en cursos superiores. Así el mundo es chico, para que vean. El Alex. Resulta que al final, a la fecha, ese juicio nunca se ha cerrado y no hay culpables. Al día de hoy no hay culpables y en este juicio se acusó al dueño de la cucaracha, que era un médico de la zona, se llamaba Bruno Betanzo, Sí. que después se terminó yendo a Egipto y en Egipto murió en un murió en un accidente de tránsito. Se acusó a un policía que al final terminó muerto en Coronel. Se acusó a una familia que se fueron. Al final nunca hubo culpable y ese juicio duró años de años de años. Sí. Actualmente, ¿es concebible un juicio tan largo en nuestro país? No, porque el plazo máximo que da la ley para investigar, desde que entran, desde que se formaliza, desde que
está la intervención de la justicia, ¿cuánto es? 2 años. 2 años. Para evitar esta incertidumbre que daban los juicios anteriores. Imagínense un juicio del 97, en plena democracia, más de 20 años inconcluso. Claro. Los juicios de derechos humanos, ¿cuántos años pasó? Más para los 50 años, juicios todavía abiertos. Es absurdo. Muchas veces hay un aforismo, que yo no lo comparto, que dice, la justicia tarda, pero llega. Y yo digo, si la justicia tarda mucho, ¿es justicia realmente? No. No. Supongamos que llega la justicia, pero llega tarde. Cuando llega tan tarde la justicia, ¿realmente es justicia eso, no? No. 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 Y pasó en otro caso, también juicios larguísimos, juicios penales larguísimos, que al final las víctimas se murieron antes que los culpables. Un juicio en nuestro país, en Santiago, en contra de una financiera que se llamaba Eurolatina. Sí. Ya, había una empresa, para los más jóvenes de las clases, había una empresa que daba préstamos que se llamaba Eurolatina. ¿Qué hacía esta empresa Eurolatina? Y de esa ahí todavía existen. Una empresa financiera usurera. Le decían a las señoras de avanzada edad, ¿necesita plata, señora? Sí, no se preocupe, venga, nosotros le prestamos lo que usted necesite. No necesita acreditar renta, no necesita acreditar nada. Adivinen cuál es el único requisito que le pedían a esas personas de avanzada edad que le pedían préstamo a esa Eurolatina. Me imagino que dejar empleando las casas, hipoteca. Pero eso, hipoteca, la prenda se la dejamos a la señora a la esquina, ¿sí o no? Ya, a la señora a la esquina le hablamos la prenda. Lo único que le pedían, ¿usted es dueño de una casa? Sí, perfecto, venga, hipoteque la casa y le prestamos lo que quiera. ¿Cuál era el negocio de la empresa Eurolatina? El negocio, claro, el negocio no era recuperar la plata. El negocio de la empresa era que la persona no pagara el crédito para poder sacar al remate la casa. Sacando el remate la casa, se la vendían a un inmobiliario que ellos era un negocio, pero tremendo. Por tanto, los prestaban plata a las personas. Normalmente les tenían cierta cuota de préstamo, o sea, siempre te decían, venga acá, le vamos a prestar, pero siempre le prestaban tanta cantidad, que era la caja que tenían ellos, con intereses altísimos. La idea es que las personas se atrasaran 1, 2 o 3 cuotas, le aceleraban el crédito, le aumentaban ficticiamente la deuda, no tenían cómo pagar, le sacaban remate a la casa. Y así era un efecto dominó. Empezaron a salir uno u otro caso respecto de personas que habían solicitado créditos a esta financiera Eurolatina y que habían perdido sus casas por remate y por deudas pequeñas. Estamos hablando que la gente, qué sé yo, pedían 1 millón de pesos y por 1 millón de pesos perdían la casa. Era cosa terrible. Al final, tanto que se denunció este caso, que la justicia actuó y empezó a realizar una investigación, primero civil, y sabemos que en la parte civil no llega a ninguna parte, por tanto tenía que realizar una acción penal. ¿Y cuál fue la acción penal que empezaron a investigar? Por usura y estafa. Usura y estafa. ¿Quién tenía que investigar en esa época? ¿Un fiscal? No, un juez, o sea, un juez del crimen. Empezaron a investigar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años investigando, 15 años investigando. Como les dije, que los clientes de esta empresa, adivinen qué es lo que eran. Personas de avanzada edad. Adivinen lo que pasó con la mayoría de las víctimas de esta financiera. Empezaron a morir, y los hermanos no recuperan sus casas. Y salió hace un tiempo atrás la condena en contra de los hermanos Elgueta, después de más de 10 años,
La Viola condenan contra los hermanos Elgueta, adivinen. Pena remitida y toda la gente muerta. La justicia tarda pero llega. ¿Es justicia realmente? No, En en este este caso no, po. Y en muchos casos no lo es. ¿Pudieron los herederos? Sí, los ¿recuperar? herederos recuperan, pero poquito, porque obviamente, claro, pero ¿quién eran realmente los afectados? ¿Los herederos o los abuelos? Los Claro, abuelos. no eran los abuelos. Claro. Profe, ya que está ¿sí? hablando de ese caso de estafas, no sé si usted, es una pregunta que quizás no va al caso, pero ¿usted se interiorizó o supo de la noticia de que está peleando Banco Estado por los fondos que se perdieron en la quiebra, no sé si fue de la TAM o Airline, que fueron parte de las AFP que se prestaron plata para pagarlas, para solventar las deudas, y que se le dio prioridad al grupo Piñera Morel, Sí, a pagar. a pagar? Sí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se puede hacer algo? Sí, lo que ¿Pueden pasa es lo hacer algo siguiente. Sí, lo que pasa, a ver, ¿qué es lo que pasó? Que cuando la empresa de la TAM Cueto, la familia Cueto, ¿ya? Se tenía que acoger a la ley de quiebra en Estados Unidos, no acá en Chile, porque estas empresas que se transan en Wall Street se acogen a quiebra allá. Para acogerse a quiebra allá, tenían que bajar el nivel de endeudamiento respecto a determinados acreedores, entre comillas. Entonces esta familia, ¿qué es lo que hizo? Pagó anticipadamente un crédito a las empresas de los hijos de Piñera, a los Piñera Morel. Les pagó anticipado. Es decir, ¿existe perjuicio para los deudores? Se lo voy a explicar de otro modo. Miren, yo le debo plata a la Sole, a la Yane, a la Rocío y a la Karen. A todas les debo plata. Con la Yane ya estoy atrasado. Estoy en mora con la Yane. Con la Rocío también estoy en mora. Con la Karen también estoy en mora. A todas ya estoy con mora con ustedes. Y a la Sole le debo plata, pero el vencimiento el otro año. ¿A quién le tengo que pagar? ¿A la Yane, a la Rocío, a la Karen o a la Sole? A la Sole. No, pues. ¿No? Porque el vencimiento de la Sole, ¿para cuándo es? Es para el otro año. Claro. ¿A quién le debería pagar al primero? A mí. A los A todo el deudores, resto. a los que están con las deudas vencidas. Es decir, a la Yana, a la Rocío y a la Karen. A ella les tendría que pagar primero, porque su deuda está vencida. A la Sole le tengo que pagar ahora. ¿Es una deuda actualmente exigible? No. 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 Pero yo, en vez de pagarle a esos acreedores, le pagué a la Sole. Eso fue lo que pasó. Entonces la familia Cueto, en vez de pagarle a los otros deudores, o sea, a la Yanea, a la Rocío, a la Karen, fue y le pagó a la empresa de la familia Piñera. Y esas deudas no estaban exigibles todavía. Hizo un pago anticipado de la deuda ahí. ¿Cuál es el argumento para poder acogerse a la ley de quiebra y salir aceptada? Para poder bajar su nivel de endeudamiento. Y el otro argumento que establece, yo puedo pagar anticipadamente una deuda renunciando al plazo. ¿Es legal o ilegal? Renunciando al plazo. Sí. No. Es legal, pues. Es legal, debe ser legal. Si usted saca un refrigerador en Falabella a 10 meses y tiene toda la plata, ¿lo puede ir a pagar completo al tiro? Sí. Sí, pues. Porque el plazo a favor de quién está, ¿del acreedor o del deudor? En este caso estaría a favor Del deudor. del deudor. Por tanto, el deudor puede renunciar al plazo y pagar anticipadamente, pero el acreedor puede cobrar anticipadamente. No. No. El acreedor tiene que esperar el vencimiento para cobrar. Pero el deudor puede pagar anticipadamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, perfecto. Nosotros somos deudores, podemos renunciar al plazo y pagar anticipadamente. Y al pagar anticipadamente, vamos a reducir el riesgo crediticio para poder acogerlo a la ley de quiebra. ¿Está todo dentro del marco legal? Sí. Pero se ve afectada. Hasta ahí no hay problema. Pero por eso, y ahora se ve afectada Yané, Rocío y Karen, si yo le pagué anticipado a la Sole en circunstancias que no tenía que pagar. Obvio, y eso es lo que pasa. Eso es lo malo. Legalmente se puede hacer,
pero está en perjuicio de los acreedores que tienen deudas vencidas ahora. Sí. Obvio. Porque ¿a quién debería haberle pagado por lógica primero? Si yo tengo deudas a los que les debo a las deudas que están vencidas. Sí. No Oiga, pagar profe. anticipado. Pero es que el Dígame. problema aquí y la discusión grande está en este caso que yo le expuse, en que lo que se le debe a los acreedores y que se consideró como se dejó de lado, es lo que se le debe a todos los chilenos, porque es lo que se le sacó a las AFP. Sí, sí. Mira, esto Entonces, es tema de discusión y vamos a ver cómo, o sea, ni se discusión de investigación. Vamos a ver qué resulta y qué es lo que va a pasar. Profe, una consulta. Dígame. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una entidad de un banco, ¿cierto? ¿Ya? Cobra después de 12 años un préstamo? ¿Ya? No sé, pues, los prescriben Por supuesto. ¿sí? Por supuesto. Las deudas prescriben desde el vencimiento de la deuda, desde el vencimiento, el plazo que establece la ley máximo para cobrar una deuda es 5 años. Ya. ¿Ya? Como máximo 5 años. Es decir, si hoy día me vence un crédito, el banco me tiene que cobrar como máximo hasta ¿cuántos años tiene para cobrarme como máximo? 5 años. Hasta al 2027, hasta ahí podría cobrarme. ¿Podría comprarme el 2028, el 2030, esa deuda? No. No, porque ya está prescrita. ¿Y qué pasa si me presenta la demanda? ¿Qué voy a alegarle yo al banco? ¿Y ya prescribió? La deuda está prescrita. Es así. Y yo le digo, es el plazo máximo porque hay plazos más cortos. Las deudas prescriben en distintos plazos. La ley establece que las deudas prescriben, dependiendo del tipo de crédito, prescriben en 1 año, en 3 años y en 5 años, dependiendo del tipo de deuda. Por eso que yo les puse el plazo máximo que es 5 años. Contar desde que la deuda se hizo exigible. Desde cuando se hace exigible, hay deudas que prescriben al año, otras prescriben a 3 años y otras prescriben a 5 años. Eso quiere decir que en este periodo, en este periodo de 1, de 3 o de 5, el banco, la casa comercial, la financiera, lo que sea, no debió haber realizado cobranza alguna. Oiga, ¿y Si qué pasa realizó cobranza, demanda, se puede suspender la prescripción. Dígame. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay empresas que cobran esas deudas, que compran como la Ya, carta? sí, compran la cartera. Lo que pasa es que si yo, empresa, compro la cartera vencida y tiene más de 5 años, o más de 1 año, o más de 3 años, dependiendo de cuándo se prescribió la deuda, ¿a qué juegan estas empresas que compran la cartera vencida? a ofrecer convenios de Algún pago. refinanciamiento, claro. Con refinanciamiento. Venga a dejar 10 luquitas, 15 luquitas, lo que sea. Porque cuando la persona va a pagar un poquitito y hace un convenio de pago, esa prescripción desaparece y la deuda vuelve a revivir. Y vuelve a activar la deuda con todos los intereses, reajuste y multa. Por tanto, una deuda que prácticamente estaba muerta, ir a abonar 5 luquitas, ¿qué es lo que hacen con el cadáver? Lo revive. Lo reviven. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, qué puedo decir yo a ver, una suposición, no soy yo, pero es otra persona, y la persona la esta deuda- no tiene dinero, por el si la tiempo deuda está prescrita, Mm. no es actualmente exigible y lo están hostigando, no va a pagar y dice, hoy la deuda está prescrita. Y si aún así insisten, pueden dirigirse a las corporaciones de asistencia judicial para que, si es que le llega la demanda, iniciar la excepción de prescripción de la deuda. Y la corporación lo atiende gratis, ¿eh? Y las corporaciones están capacitados para presentar una excepción de prescripción de la deuda. Pero siempre hay que ir a la corporación en el fondo, aunque ya No, haya la verdad es que no, obviamente que la prescripción hay que alegarla. Entonces, claro, pero a eso voy.
Para Sí, que pues, si te siguen atosigando en el fondo. No, es habría que si es que no hay, si solamente te están llamando, te están mandando mail o qué sé yo, SMS, ya cortar o tal cuestión. Pero si te llega demanda, hay que presentar la excepción. La excepción se presenta por tribunales en un plazo corto, un plazo 4 días. Es decir, que ahí hay que ir a una corporación, defensa de deudores, qué sé yo, en donde los pueden asesorar. El tema de los defensas de deudores, ojo con ello, de repente les sale más caro esos gallos. Pero básicamente cualquier abogado con conocimientos meridianos en derecho civil y sobre todo en estos temas ejecutivos, tienen que manejar bien los plazos de prescripción, que ya se los dije. ¿Cuánto es? 4 días. No, los plazos de prescripción de las deudas. ¿De cuánto es? 1, 3 y Puede ser 5. 1, 3 y 5. Sí, dependiendo. Hay juicios ejecutivos, juicios ordinarios, etc. 1, 3 y 5. Ya con conocimiento meridiano saben que las deudas están prescritas. Por tanto, si presentan alguna demanda de cobro ejecutivo con un título prescrito, la excepción que tienen que presentar es excepción de prescripción de la deuda. Y listo. Y con eso el juicio se gana. No es muy complejo. Ya, terminemos esto de la característica del plazo legal de la investigación, que ya dijimos que el plazo legal de la investigación, dijimos por qué, porque establece cierta certidumbre de este juicio para que el plazo no se prolongue indefinidamente en el tiempo. También establece cuando el juez le da cierto plazo de investigación al fiscal. ¿Por qué le da cierto plazo? ¿Qué es lo que le dice indirectamente el juez de garantía al fiscal? Oiga, le doy 60 días, así que chicotelo. Caracoles. Los caracoles, claro, apúrese. Principio de la celeridad del procedimiento. O sea, la cuestión es que terminarlo. Y además, ¿por qué el imputado, esa persona que ha sido investigada, que lo están investigando, que lo formalizaron, qué es lo que quiere él también en su vida? Tener certeza. Que, claro, certeza jurídica, un juzgamiento dentro de un plazo razonable. Y no caer como el Eurolatina, como esa gente, etc. ¿Me entienden o no? ¿Se puede suspender el plazo de la investigación? Sí, se puede suspender. ¿Cuándo se suspende el plazo de la investigación? Cuando hay suspensión condicional del procedimiento o cuando hay sobreseimiento temporal. En esos casos, el plazo de la investigación se suspende. ¿Cuándo hay sobreseimiento temporal? Yo puedo acusar o iniciar un juicio con una imputado en ausencia. ¿Se acuerdan el caso de Sí, se puede. Alberto Chang? No, se puede investigar, pero no juzgar. Claro, la formalización tiene que ser con la persona. Hasta con la persona. Por tanto, puede investigar para atrás, pero llega la formalización, hasta ahí no me llega el juicio. Alberto Chang, en el caso del grupo Arcano, que estafaron a muchas personas, este gallo arrancó a Malta. En Malta solicitaron la extradición, les dijeron que no. Este gallo sigue en Malta tomando espumante y martini. ¿Se le puede juzgar a ese gallo? No. No, entonces llegamos hasta la formalización, hasta ahí nomás, porque no puede avanzar. ¿Qué es lo que pasa con el Pero ni plazo siquiera de la llegaríamos a la investigación? formalización, po. Nada, po, claro. No, ¿y qué es lo que pasa si lo hubiésemos formalizado? Es que le estoy poniendo ese caso para que entiendan. ¿Qué pasa si lo hubiésemos formalizado? Se da un plazo a la investigación y le dieron Yo hubiese quedado con medidas domiciliario nocturno y este gallo desaparece de Chile. ¿Qué va a pedir el fiscal? Una orden de arresto. Y no está, pues, ya no existe. Va a pedir prisión preventiva. No existe este gallo. Se pidió aviso al Interpol, se desapareció del país. Y el juez dio un plazo a la investigación 90 días. ¿Qué va a hacer el fiscal ahí? Ahí vas a solicitar el sobreseimiento temporal. Claro, y la suspensión del plazo de la investigación porque este gallo desaparece. ¿Se entendió? Así funciona esta cuestión. ¿Se dan cuenta que este procedimiento no es complejo? Es como opera lógica. ¿Se dan cuenta, no? Ya, y el plazo judicial de la investigación, cuando el juez de garantía, de oficio, petición de parte, de cualquiera de los intervinientes, y oyendo al Ministerio Público, considerara necesario, con el fin de cautelar la garantía del interviniente,
solicitar el cierre de la investigación al vencimiento del plazo. Y ahí, ¿qué es lo que se establece? Que el juez de garantía puede fijar el plazo de la investigación judicial con cierre perentorio. Es decir, terminado el plazo, se cierra la investigación. No se da más. ¿Por qué? Porque quiere el juez, por todas las formas, cautelar la derechos y garantías constitucionales ¿de quién? De los intervinientes, ya sea de la víctima como del imputado. Y puede solicitar, el juez establece en el 234 que el plazo judicial para el cierre de la investigación puede ser de carácter perentorio. Y dejemos hasta acá. Ahí el cierre de la investigación la vemos. ¿Cuándo tenemos clase? El martes. Oiga, mañana es viernes, tienen toda la razón. El martes tratamos de terminar el juicio, que ya nos queda poco. ¿Qué es lo que pasa cuando cerramos la investigación? Se cierra la investigación, se tiene que realizar la acusación, y se abre la apertura del juicio oral, y nos llegamos al juicio oral. Y del juicio oral, la sentencia. Y con eso se termina el procedimiento penal. ¿Se va entendiendo cómo funciona el procedimiento, no? Sí. ¿Se dan cuenta? Investigación preliminar, formalización, investigación judicial, acusación, auto de apertura juicio oral, veredicto. Esa es la línea del tiempo del juicio. Y entre medio, cautelares, acuerdo reparatorio, principio de la oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, consultas? ¿No? Oiga, ustedes que me hacen preguntas para todo Chile, ¿ustedes creen que manejo todo el derecho? No es así, oiga. Me hacen leer mucho. Listo. Profesor, le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Qué va a pasar al final del curso? ¿Qué hay para aprobarlo? No, miren, si yo les voy a hacer un trabajo, esto con las notas que le he dado, les voy a hacer un trabajo. No, este es un curso de asistencia, por tanto no se hace examen de grado, no se hace prueba, no se hace nada de eso. Les tengo que mandar el último trabajo, que se lo voy a mandar lo más probable la próxima semana, que va a ser de los términos distintos del procedimiento penal, que es el procedimiento simplificado y procedimiento monitorio. Si quieren lo notan desde ya y lo averiguan. ¿Por qué se va a hacer el trabajo? Yo, como voy a terminar con el juicio ordinario, hay otro juicio en procedimiento penal, que es el procedimiento simplificado y el procedimiento monitorio. Esos son procedimientos más simples del derecho penal. Y eso es lo que ustedes me tienen que hacer un trabajito de un par de Profe, hojas. ¿cuál era el modificado y cuál era el otro? Ya, son el procedimiento simplificado, Simplificado. procedimiento monitorio, y hay otro que se llama el procedimiento abreviado. Esos tres, usted mándenme un apunte, 5 carillitas, que es uno, que es otro y que es otro. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Ahora que estamos todos. Entonces, ¿qué me tienen que mandar un apunte, o sea, un trabajo, que me expliquen qué es lo que es el procedimiento simplificado, el monitorio y el abreviado. Abreviado. Con Nada. exposición igual, como siempre, ¿no? No. Sin exposición, porque si no, después me desaparecen todos. Y necesito empezar laboral. Y el laboral, lo único que voy a solicitar es que me redacten un contrato del trabajo, un contrato de trabajo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Qué bueno. Ya. El formulario quedamos- de dominio vigente, de solicitud de posesión efectiva. Ahí Eso se lo no- mandé, ¿o no? Sí, Ah, yo no lo tengo. sí lo Yo lo mandó, mandé. profe. Sí. Ah, pero ese había que enviarlo, ¿no? Sí, ya, yo lo voy a ver, que son Es que tantas cosas que mucho. me piden. Ya, véame eso, pero primero veamos este. Mándeme procedimiento el simplificado, abreviado y monitorio. ¿Qué es lo que es?
El trabajo es súper simple, no se compliquen. Cuando ustedes lo vean, prácticamente un artículo por cada procedimiento. Por eso que yo no lo paso. Cuando viene el procedimiento abreviado es tal y tal y tal y tal cosa, y procede en tal cosa. El monitorio esto, y procede en tales delitos, y el simplificado procede en tal delito. Listo. ¿Por qué lo hago al final? Porque ustedes ya entienden todos los conceptos, ya saben, cuando lean el artículo, con la sola lectura del artículo lo entienden. Porque ya saben quién es el imputado, quién es el fiscal, quién es el defensor, quiénes son los creyentes, ya saben todo el cuento, ya saben los delitos, saben la penalidad de los delitos, entonces máximo 40, 20, 15 años, 10 años y un día, 10 años a 5 años y un día, 5 años y un día a 3 años y de ahí para abajo. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Ya, listo, que estoy cansado y me hacen hablar mucho. O sea, me cuidan mucho, ¿ah? Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el martes. Cuídense. Chao, profe. Buenas Gracias, noches. cuídense mucho. Chao, compañera. Chao, chicas. Chao.